Las clases en la escuela siempre fueron muy divertidas, aunque había algo que poco a poco iba aquejando a Ñoño. Él muchas veces tenía hambre en cualquier momento, incluso en la hora de las clases. Ese era el motivo por el cual la mayoría de sus amigos se burlaban diariamente de él, pero todo tiene un límite. Ñoño, harto de toda esa situación, tomaría medidas extremas para poner fin a esa clase de burlas hacia él. Una mañana mientras Ñoño desayunaba junto a su papá, él le dijo que se había cansado de que todos se burlen de su físico. Poco a poco las inseguridades iban creciendo cada vez más en él, así que a partir de hoy ya no quería llevar lonchera a la escuela, además de que sus raciones de comida en casa bajarían. Él ya no quería cenar. En eso el señor Barriga dijo: Ñoño, siempre debes de estar seguro de ti mismo, no te debe importar lo que digan los demás sobre ti, pero hay algo que sí tienes mucha razón. He notado que hemos estado comiendo mucha comida durante muchos años, y para el bien de nuestra salud, lo mejor sería que bajemos la cantidad de lo que comemos, porque si empiezas a no comer nada, te enfermarás. Te seguiré mandando tu lonchera a la escuela y seguirás desayunando, almorzando y por último, cenarás como siempre, pero en porciones menores. Yo haré lo mismo. No tenemos que descuidar nuestra alimentación, si no podríamos enfermarnos. Ñoño, al escuchar eso, ya tenía algo en mente. Sin embargo, frente a su padre, aceptó todo lo que le dijo. Llegó el día lunes, y el señor Barriga se levantó muy temprano para preparar el desayuno y también alistar lo que llevaría Ñoño de comida a la escuela. Ñoño se levantó y silenciosamente se fue al baño. Mientras su papá cocinaba, Ñoño empezó a forzar vómitos con sus dedos en la boca. Ñoño empezaba a vomitar mientras trataba de no hacer ruido. No quería que su papá se entere de lo que hacía. Al terminar, Ñoño salió con fuertes dolores de estómago por el esfuerzo de forzar el vómito. Se dirigió hacia la cocina y al ver su desayuno servido en la mesa, rápidamente se sentó con mucha hambre. Al momento que iba a ingerir los alimentos, se puso a pensar en todas las burlas que sufría, así que esperó que su papá esté distraído. En ese momento, lanzó la comida a la basura. El señor Barriga le dijo que se aliste, que ya se hacía tarde para la escuela. Él iría prendiendo el auto. Pasaron varios minutos y finalmente el señor Barriga junto a Ñoño habían llegado a la escuela. Ñoño bajó rápido del auto, pero su papá le dio el alcance, y le dijo que se estaba olvidando su lonchera en el asiento del carro. Ñoño sin querer lo recibió y entró al salón de clases. El señor Barriga se quedó afuera de la escuela esperando al profesor Girafales. Tenía que hablar con él sobre el tema de las molestias hacia su hijo. Por otro lado, mientras el profesor Girafales aún no llegaba, todos los niños empezaban a hacer mucho ruido. Sin embargo, Ñoño estaba sentado en su asiento sin decir nada. No quería que se burlen de él, pero los niños, al ser menores, no se medían al momento de burlarse de alguien. Kiko, al ver a Ñoño con su lonchera en la mano, le dijo que si seguía comiendo, algún día reventaría. La Chilindrina le dijo a Kiko que no se burle de Ñoño, porque si él se enoja, sería como si pelearas contra varios. Todos se reían. En eso el Chavo dijo que no se burlen de Ñoño, que traer comida a la escuela es algo que no todos podemos hacer. Incluso yo ni traigo comida. Eso es algo que me gustaría traer, pero no tengo dinero. El Chavo, viendo a Ñoño, se acercó y le dijo que no les haga caso. Ñoño, al darse cuenta que todos seguían haciendo bulla, de manera escondida le dio su lonchera al Chavo. El Chavo se sorprendió y, al tener mucha hambre, aceptó el regalo. Rápidamente le agradeció mucho ese gesto a Ñoño. El Chavo comenzó a comer desesperadamente la torta que Ñoño le dio. Llegó el profesor Girafales y empezó con las clases del día, además que trató un tema muy serio, era sobre el bullying. Pasaron varias horas hasta que llegó la hora de salida. El señor Barriga llegó a la escuela a recoger a Ñoño. Ñoño salió muy callado y se fueron en el auto. Al llegar a su casa, el señor Barriga le sirvió el almuerzo, aunque dijo que saldría un momento para ir a cobrar la renta a la vecindad. Ñoño, al ver que su padre se fue, veía con mucho apetito la comida, pero él seguía firme en su decisión. Las ganas lo tentaban. Ñoño no sabía cómo evitar comer, aunque muchas cosas venían a su mente. Por un lado recordaba el consejo de su papá y el Chavo, pero por otra parte, no olvidaba los insultos por parte de sus compañeros en la escuela, aparte de cómo la gente lo miraba en la calle.
Dejando su plato en la mesa, se dirigió al baño a forzar vomitar una vez más. Terminando, salió nuevamente con dolores de estómago. Él comenzaba a sentirse mareado, no había ingerido ningún tipo de comida en el día. Con mucho esfuerzo se dirigió hacia su plato y nuevamente botó la comida a la basura. Tratando de olvidar la sensación de comer, se dirigió a su cuarto. Sintiéndose muy débil, se acostó en su cama quedándose completamente dormido. Pasaron varias horas y llegó el señor Barriga. Buscó a Ñoño y no lo encontraba. Al llegar a su cuarto, vio que estaba profundamente dormido, así que decidió dejarlo descansar. Más tarde regresaría a verlo. Llegó la hora de cenar y cuando fue a despertarlo, Ñoño dijo que se sentía muy lleno por el almuerzo que había comido en la tarde, que mejor comería mañana. El señor Barriga dijo que le dejaría un plato de comida en su cuarto por si más tarde le daban ganas de comer. Ñoño le agradeció y se volvió a acostar. Al ver que su padre se había ido, agarró el plato de comida y lo aventó por su ventana hacia la calle. Con mucho dolor de estómago y la ansiedad por comer, Ñoño luchó por dormir toda la noche, sin embargo no pudo conciliar el sueño. Pasaron varios días en donde Ñoño estuvo haciendo lo mismo. Él ya no comía nada y aunque su físico no cambiaría tan rápido, cada día luchaba contra él mismo para evitar ingerir alimentos. Él no notaba que su mente se iba deteriorando poco a poco, ciertos trastornos iban apoderándose en él. Pero todo empeoraría una mañana. Ese día Ñoño despertó más débil de lo normal, le costaba caminar. Al llegar a la cocina notó que su papá tenía todo listo para desayunar. Ñoño vio el desayuno servido y a su papá, que estaba esperándolo en la mesa. Ñoño no quería comer más. El señor Barriga dijo que se siente y que quería ver cómo desayunaba, así que se sentó frente a él y Ñoño no sabía qué hacer para que su papá se vaya y lo deje solo. Al estar sentado, el señor Barriga muy enojado le dijo: encontré todos los platos con comida que botaste a la basura, también encontré platos de comida tirados en la calle, habían varios entre tu colchón. ¿Acaso quieres enfermarte, Ñoño? ¿Vas a comer quieras o no? Ñoño empujó todo lo servido al suelo y se fue corriendo hacia la puerta que daba a la calle. El señor Barriga fue tras de él y lo retuvo. Ñoño empezó a forcejear con él y en un acto sin querer, el señor Barriga le dio un fuerte golpe en la cara. Ñoño sin decir nada se fue hacia su cuarto. El señor Barriga muy arrepentido, le pedía disculpas detrás de la puerta. Sin embargo Ñoño no abría ni daba respuestas. El señor Barriga dejaría que se le pase, para hablar luego con él. Al llegar la noche, Ñoño salió silenciosamente de su cuarto, se dio con la sorpresa que todo estaba a oscuras. Al llegar a la sala, se dirigía hacia la puerta de la calle, cuando de pronto se prenden las luces. Era su papá que le pedía disculpas. Ñoño, algo mareado, aceptó sus disculpas, pero en ese momento cayó al suelo. Su papá se asustó y empezó a tomar su pulso, notó que cada vez era más lento. Muy asustado se acercó a escuchar los latidos de su corazón. De repente, en un acto descomunal, Ñoño abrió los ojos y mordió el cuello de su papá. El señor Barriga miraba totalmente espantado en lo que había hecho su hijo. El señor Barriga trataba de hacer presión sobre el profundo ataque que había recibido, pero era en vano, cada vez perdía más sangre. Ñoño se levantó y empezó a morder el rostro del señor Barriga. Sus ataques eran demenciales, parecía ser un animal sin control. Él nunca había dejado de comer por tanto tiempo. Su cólera mezclado con su trastorno alimenticio lo llevó a cometer tal locura. El hambre lo había dominado por completo. El señor Barriga solo convulsionaba al perder tanta sangre. Ñoño empezaba a comer de la carne de su padre. En eso escuchó como el agua empezaba a hervir. Fue corriendo hacia la cocina y agarrando la olla con agua hirviendo, lo aventó hacia su papá. La piel del señor Barriga estaba colgando en trozos, las heridas iban hinchándose por la gravedad de la quemadura. Ñoño, totalmente desquiciado, veía como su papá agonizaba. Ñoño, tratando de saciar su hambre, nuevamente volvió a comer de la piel de su padre. Al sentir que la carne ahora estaba cocida, sintió un nuevo gusto, así que comenzó a disfrutar mucho más de su gran aperitivo.
pasaron varias horas en donde el cuerpo del señor Barriga, ahora era solo hilachas de carne colgando, arrastrando los huesos de su papá, los lanzó hacia el sótano de su casa. Su nuevo gusto hacia la carne humana, había despertado una nueva adicción en él, pero la carne de su padre no fue suficiente para calmar su hambre, él deseaba seguir comiendo, así que ya sabía en quién acudir, quería que su próxima víctima sea una presa fácil, alguien que pueda manipular con comida. Mientras reía y planeaba retorcidos planes en su mente, ya tenía todo listo, su próxima víctima sería el Chavo.